Hermanos, qué alegría esta mañana, parece una confraternidad aquí en Morales. Gracias a Dios por ese propósito que Dios puso en hermano Tono. Realmente, hermanos, esto es concedido de parte del Señor. Yo también quiero agradecerles, hermanos, su amor, las atenciones, las comidas. Hasta ayer me volvieron a cantar otra vez allá en la casa de hermano Mateo. Dios les bendiga por tanto amor, hermanos. No solo es la comida que nos dan, sino la manera en que nos la dan. Se ve que en su comida expresan su amor. Gracias, hermano Pedro, hermano Tono, a tantos que agradecer el hospedaje. De verdad, hermano, nos sentimos muy amados y nosotros también queremos corresponder, amándolos, esforzándonos por amarlos de la misma manera, hermanos. Que Dios nos conceda seguir mucho tiempo en esta comunión. Y también alabo a Dios por el propósito de los hermanos que se han esforzado por venir. Hoy hay aquí hermanos de Esquipulas, de Oratorio, de Huijó, hasta de Petén. De verdad que esta es la obra de la gracia de Dios. Hasta miro unos acapanecos por ahí. Qué alegre, hermano, que estamos aquí esta mañana. Yo sé que hay calor, pero esforcémonos, es un rato. Por ejemplo, esta mañana, ¿cuántos estarán en tribuna en el estadio, ni siquiera sin sombra, hermano? En el puro sol, solo viendo un partido. Usted está aquí en la presencia de Dios, aprovechando esto para lo mejor. Esforcémonos, hermanos, que es para nuestro beneficio espiritual. Abramos la palabra de Dios en el libro de Josué. Leamos antifonalmente Josué 24. 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Leo yo el 14 y ustedes el 15. Josué 24, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta mañana bendigas tu palabra en cada corazón, Señor. Que tu palabra sea luz, que tu palabra ilumine, que tu palabra corrija, que tu palabra haga la obra que tú quieras, Señor, para nuestro beneficio espiritual, para el beneficio espiritual de las familias. Estamos tan necesitados, Señor. Obra, te lo ruego, por tu gran misericordia. Danos gracia para estar aquí con el calor, aquí en este lugar, pero ayúdanos, Señor, a sobreponernos al sueño, al calor y recibir tu palabra, Señor, para nuestro beneficio espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Como sabemos, hermanos, los que hemos leído un poquito la Biblia, ya Dios había dado la tierra prometida a Israel. Las promesas de Dios se habían cumplido. Y Josué, ya viejo, como así dice la Biblia, entrado en años, le llegó el tiempo en que a él le tocaría morir. Pero él aquí da como un discurso de despedida al pueblo. Y en ese discurso de despedida, anima al pueblo, exhorta al pueblo a servir a Dios con integridad, con verdad, con sinceridad. Y en ese discurso de despedida encontramos esa declaración tan importante que muchas veces se oye en el Evangelio: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo en el cual le tocó vivir a Josué, hermano, o las personas con las que vivió Josué, se puede entender aquí que aunque decían creer en Dios, aunque aparentemente le reconocían como Dios, no querían servirle con integridad y en verdad. De labios decían
que le querían servir, que le temían, pero llevaban consigo los dioses, cosas que eran desagradables a Dios, no eran definidos, no eran determinados por Dios. Y en ese ambiente es que Josué dice: ustedes sírvanle a los que ustedes les quieran servir, siempre exhortándoles a servir a Dios. Pero él muestra una determinación muy importante de que él y su casa servirían al Señor. ¿Y cómo necesitamos nosotros, hermanos, los que creemos en el Dios verdadero por su gracia y su misericordia, tener esa determinación en el tiempo que nos ha tocado vivir? La casa aquí puede incluir varios aspectos, pero también, claro, incluía sus hijos, hermano. Servir al Señor aquí nos habla de vivir conforme a su palabra, servirle en obediencia, con integridad, con sinceridad, hermanos. ¿Cómo necesitamos nosotros ese propósito, esa determinación? Los tiempos espirituales que a nosotros nos ha tocado vivir no son fáciles, hermano. Gracias a la misericordia de Dios, no estamos solos, le tenemos a Él. Pero si miramos a la sociedad, usted sabe que la sociedad se ha corrompido grandemente en el último tiempo. Cuántas cosas que antes se hacían en oculto, hoy se aprueban y se confiesan públicamente con orgullo. Hasta las leyes sancionan cuántas cosas que la Biblia toma como pecado, hermano. Por otro lado, los tiempos en el Evangelio que nos ha tocado vivir, si bien es cierto, hay gente sincera, y no solo en esta denominación, en muchos, porque el pueblo de Dios es grande, hermano, pero también cuánta gente hoy no es determinada para servirle a Dios. Cuántos de labios le reconocen y dicen cosas bonitas, pero ya en la realidad no quieren servir a Dios con integridad y en verdad, hermano. Pero en medio de ese ambiente necesitamos la determinación que tenía Josué, que muchos quieran servir a quien quieran servir, que muchos tengan aún la actitud a Dios que ellos quieran tener, pero que en nosotros y en nuestra casa sea diferente, hermano, que nosotros estemos determinados, que nosotros y nuestra casa sirvamos a Dios, hermano, esforzándonos por servirle con integridad y en verdad, porque Él es nuestro Dios. Él nos sacó de Egipto, todo lo que tenemos viene de Él. Cuánto nos ha dado, cuánto gozamos, cuánto disfrutamos solamente por su misericordia. Esta misma mañana, esto que gozamos hoy es una manifestación de su amor, de su gracia, hermano. Nosotros necesitamos esa determinación para la gloria de su bendito nombre, hermano. Repito, los tiempos que vivimos no son fáciles. El mundo de diferentes formas trata y procura influenciarnos a nosotros y nuestras familias, hermano. ¿Sabe usted que los tiempos en que le tocó vivir a Israel como creyentes en Dios fueron tiempos de alguna manera similares? Israel tenía la influencia negativa de Canaán. Y usted sabe que se sabe históricamente que los cananeos influenciaron tremendamente al pueblo de Dios, hermano. No solamente en la religión, en las artes, en muchas cosas. Si usted va a la historia o al estudio de los tiempos pasados, se puede ver cómo Canaán ejerció su influencia en el llamado pueblo de Dios, hermano. Y hoy los tiempos son similares. El mundo
trata de influenciarnos a nosotros y a nuestras familias, hermano, de diferentes formas y de diferentes maneras. Quiere que nosotros pensemos como ellos, quiere que nosotros actuemos como ellos, quieren que nuestros hijos se amolden a su cultura corrompida, tergiversada, apartada de los valores de la palabra de Dios, hermano. Detrás de todo esto no solamente hay una influencia, por decir así, pasiva sobre las familias, no. ¿Sabe usted que hoy hay personas dedicadas abiertamente a corromper y a tergiversar la familia tal como Dios la ha establecido en la palabra, hermano? Hay personas que están usando su dinero, están usando su poder para darle un giro al mundo contrario a lo establecido en la palabra de Dios. Toda sociedad que está fundamentada en los principios bíblicos extraídos de una cultura judeocristiana, si le decimos así, está en la mira de esas personas para establecer una sociedad diferente, corrompida, apartada de los valores de la palabra de Dios. Todo aquello que es antibíblico se exalta como bueno, como positivo. Y usted no me dejará mentir y se dará cuenta que no es una paranoia social lo que se puede expresar. El aborto, la homosexualidad, cuántas cosas se quieren implementar como buenas en las sociedades actuales, hermano. Aún la llamada eutanasia, donde se le permite a la gente suicidarse si ellos así quieren. Todas esas cosas contrarias a la palabra de Dios se están metiendo o quieren meterse en las familias cristianas. La aprobación de las drogas y cuántas cosas que la Biblia condena como mala están tratando de influenciar a la familia de aquellos que decimos ser creyentes, hermano. Detrás de todo esto no solo hay personas, sino usted sabe quién está, porque la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, que el Señor lo reprenda. Por eso, hermano, si nosotros no queremos que esa influencia venga a corromper nuestras familias, a nosotros mismos, y nosotros servirle a Dios con integridad y en verdad en este mundo decadente que nos ha tocado vivir, necesitamos la determinación de Josué, hermano. No una determinación superficial, no una determinación que se quede en un canto de marino que cantamos bien bonito cuando sentimos bonito, pero ya no tiene un efecto práctico en nuestra vida. No, esa determinación nos debe llevar a tener actitudes de acuerdo a la palabra de Dios hacia nosotros y a nuestras familias, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros y nuestras familias le sirvamos a Dios, para que nosotros y nuestros hijos le sirvamos a Dios, que el mundo viva como quiera vivir, que el evangelio, lastimosamente llamado evangelio, se corrompa y seguramente se puede corromper más, pero en medio de eso nosotros determinados para servir al Dios que conocemos, al Dios que amamos, al Dios que nos ha dado todo, al Dios que nos ha perdonado, al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha dado más grande que es la vida eterna. ¿Cuántos alabamos a nuestro Dios, amado hermano? ¿De cuántas maneras la familia cristiana puede ser influenciada? ¿De cuántas maneras? Usted puede ir, por ejemplo, hoy y ver en el internet, y eso ya es algo conocido en diferentes ámbitos, hermano, como por ejemplo la iglesia metodista, la iglesia, hermano, que fue fundada por Juan Wesley, en diferentes segmentos, por ejemplo en Inglaterra, ya aceptó la homosexualidad como algo bueno, ya lo aceptó como algo aprobado por Dios, a tal punto que tienen hasta en los altares
ministros y ministras abiertamente homosexuales y lesbianas. Esas familias cristianas no pudieron librar de la influencia de la sociedad en que nos ha tocado vivir, hermano. Y sabe que así pasó en Israel. Usted lo puede ver en este contexto, pero mire hasta dónde llegó la familia del llamado pueblo de Dios, influenciada totalmente por la cultura del tiempo que vivió. Jeremías 7, versículos 17 y 18, hermano. Mire qué dice la palabra de Dios. Esto no era en Canaán, esto no era en Filistea, esto no era en Babilonia, esto era en el pueblo de Dios, en Jerusalén. Que Dios nos guarde, amado hermano. Note pues, toda una familia, papá, mamá, hijos, viviendo de acuerdo a la cultura pecaminosa, en rebelión a la palabra de Dios, dentro del llamado pueblo de Dios. Mire qué dice la Biblia. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? No era hermano, no era allá en Canaán, no. En Judá y Jerusalén, los hijos, note, hijos recogen la leña, padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. ¿Para qué, amado hermano? Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Padres, hijos, mujeres, toda una familia, adaptados a la cultura, adaptados al paganismo, adaptados a la idolatría, adaptados al pecado, dejando la voluntad y la palabra de Dios por un lado. ¿Cuántos anhelamos que eso no pase en nuestras familias? Que Dios guarde nuestras familias, que Dios guarde a nuestros hijos, que Dios nos guarde a nosotros. Nosotros no queremos una familia dedicada al pecado, dedicada al diablo, dedicada a los demonios. Nosotros anhelamos una familia que sirva a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al único, al verdadero, al que libra, al que perdona, al que provee, al que guarda, al que da, al que socorre, al que oye, al que habla. ¿Cuántos esta mañana le damos gloria, amado hermano? Toda una familia, madres, papás, hijos, moldeados al ambiente y la cultura. Que Dios nos guarde a nosotros. ¿Sabe que hoy por hoy cuántas familias cristianas o llamadas cristianas habrán de vivir así? Papá, mamá, hijos, diciendo que son creyentes en el llamado pueblo de Dios, pero viviendo como impíos, viviendo como inconversos, asimilando los valores, los principios, la conducta del mundo, que la Biblia nos dice que todo aquello no viene de Dios, sino que está bajo el maligno. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Quiénes son los que quieren implementar la homosexualidad como normal, como algo aprobado? Usted ya sabe, eso no viene de Dios, eso viene de los demonios. ¿Quiénes son los que quieren implementar cuánta cosa en el tiempo actual? Eso no viene de Dios, eso viene de los demonios. ¿Quiénes eran los que estimulaban a Israel a rebelarse contra Dios y a servir a los dioses ajenos que no les daban nada? A la reina del cielo, a Moloc, a cuánto llamado Dios. Eso no venía de Dios, eso venía del diablo. Que el Señor lo reprenda. Oh, tú, amado hermano, yo, amado hermano, sin confiar en nosotros mismos, porque el único que puede guardar nuestras familias es Dios, es Dios, es Dios. Solo Él nos puede proteger, solo Él nos puede ayudar, pero tú y yo necesitaremos una
una determinación sincera, forjada por la gracia de Dios, grabada por el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, que venga de la conciencia de a quién es que servimos, de quién es que dependemos, que quién es el que nos da todo, que venga de una conciencia de la realidad del cielo, de la eternidad, para poder decir, aunque el mundo se corrompa, mi casa y yo, en ese pedacito, en ese lugarcito, aunque sea de 4x5, de 2x10, aquí se adorará, se honrará, se exaltará, se alabará al Dios verdadero, al único, al que vive, al que reina, al que no cambia, al que no se muda con la cultura imperante. No, la palabra de Dios permanece. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. Esa determinación te debe llevar a tomar actitudes hacia tu familia. El que los puede guardar es Dios. Tú tienes que confiar y depender de Él. Pero tú tienes que tomar y asumir responsabilidades. Sabe que en toda la Biblia tomaría mucho tiempo y hay mucho calor. Ese balance entre la responsabilidad humana y la obra de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pero los edificadores edifican. Los vigilantes están alertas. De Él dependen, aleluya. Pero ellos asumen responsabilidades. Tú las debes asumir. A los hijos hay que instruirlos en la palabra de Dios. ¿Cómo van a servir a quien no conocen? ¿Cómo van a obedecer lo que no saben que hay que obedecer? ¿Cómo van a saber lo que es bueno o malo de acuerdo a la voluntad divina? Todo aquello está en su palabra, hermano. Tú y yo debemos enseñar la palabra, instruirlos. Ellos no solo los instruye, sino los protege. La Biblia nos enseña que la verdad es un escudo. Aunque tú los protejas, evitas que escuchen, tarde o temprano escucharán. ¿Sabe usted que el estudio de ahora no es un estudio solamente en las ciencias? No, es inducción ideológica. El estudio ahora es adoctrinamiento. Estas personas tienen tanto poder que pueden manipular aún en el estudio en las naciones. Oirán de evolución como que fuera un hecho científico, aunque nunca se vio la cola del mono. Nunca se vio cómo evolucionó el mono, nunca en ningún laboratorio. Oirán que el sexo es una elección. Oirán que el aborto es un derecho. Oirán. Hasta en las caricaturas tú no te das cuenta y les están metiendo la ideología. Los colores, el arco iris. Cuando están viendo la caricatura inocente y de repente en un parque aparecen dos mamás, le están diciendo a tu hijo: se vale una familia donde hayan dos mamás. ¿Cuánta ideología que los va a proteger? La palabra. La palabra. ¿Y quiénes la deben enseñar tú? Deuteronomio 6:4. Vamos a ir rápido por el tiempo, pero tampoco caer en la prisa. ¿Sabe que el servicio a Dios no se tiene que hacer a prisa? Sí, hermano, no vamos a hacer el culto porque hay que sacarlo. No, hermano, Dios es bueno. Mire, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Quiénes le tienen que enseñar eso a los hijos? Tú. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
¿Quiénes le tienen que enseñar que Dios debe ser amado? Tú. ¿Y cómo debe ser amado? Dios es amado cuando es obedecido. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire cómo había que enseñarlas. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Cuántos alaban a Dios? Los padres debían inculcar los valores espirituales extraídos de la palabra de Dios, entrelazado en las actividades cotidianas a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Esa oportunidad solo los padres la tienen. Debían hacerlo con dedicación, con diligencia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Quiénes harán eso, hermano? Solo aquellos que de verdad quieran que sus hijos sirvan a Dios. Por eso le digo, esto requiere determinación, hermano. ¿Verdad qué bonito cantar el canto de Marino? Hasta usted con el zapato así. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero no le enseña nada al hijo. Por eso era importante que primero los padres pusieran la palabra en el corazón. Para que los padres enseñen la Biblia, ellos deben tener interés en la Biblia. Para que los padres enseñen la Biblia, ellos primero deben aprender la Biblia. Y no la deben solo tener en la tableta, la deben tener en el corazón. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Ahí no te tienes que esforzar. Cada cosa que ves en la realidad cotidiana de la vida. Mi hijo, así es esto, pero la Biblia dice. Mi hijo, mira esto no es así. La Biblia dice. Mira ese borracho, mi hijo, está ahí, pobre hombre. Amémoslo, tratémoslo con misericordia. Pero tú nunca bebas eso, la Biblia dice. Está aquel hombre vestido de mujer. Ámalo, hijo, respétalo, pero eso es malo, nunca lo apruebes. La Biblia dice, varón y hembra los crió. El aborto es un derecho, mi cuerpo, mi derecho. No, hijo. El aborto no es, el bebé no es parte del cuerpo de la mamá, es otra vida. El aborto es asesinato, hijo. La Biblia me lo enseña, solo son ejemplos. ¿Quiénes lo deben enseñar? Tú. Tú, ¿cuántos alaban a Dios? Pero ¿quiénes lo harán? ¿Sabe quiénes lo harán? Los que de verdad, ¿cuántos alaban a Dios? Quieren que su casa sirva, 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 sirva al Dios que hemos conocido. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Sabe que también es importante el culto familiar? No como una excusa para no venir al culto, porque ya el creyente en la carne, no le atina, hermano. Perdón, hermano Tono, no voy a llegar al culto porque viera que Dios puso en mi corazón hacer cultos familiares. No, hombre, eso es carnalidad. En sujeción al pastor, sin dejar la congregación en la iglesia, los cultos familiares son de tanta bendición. Entre otras cosas, es un buen momento para enseñar, para leer. ¿Cuántos dicen amén? Llevarlos al culto. ¿Cuántos creen que llevarlos al culto es importante? No solo aprenden por lo que oyen, sino aprenden y yendo, hermano. Pero verá que un papá que no lleva al hijo al culto, ¿será que está interesado en que él y su casa le sirvan a Dios? No, hermano. Uno que a la hora del culto se lo lleva al estadio a ver el partido. No, esto quiere determinación. ¿Sabe que cuando usted no lleva a sus hijos al culto de continuo se acostumbran a vivir sin culto? Se acostumbran a vivir sin Dios. Y es más difícil que vayan cuando ya sean adolescentes. Si ya adolescentes cuesta, ¿cuánto más si usted mismo no lo llevó? Él mismo le va a decir, si vos me llevabas allá, ahora querés que vaya a la iglesia, ¿qué te pasa? ¿Quiénes asumirán estas responsabilidades? Los que quieren servir a Dios.
¿Cuántos habrán aquí? ¿Cuántos sabremos aquí? ¿Cuántos de verdad lo queremos? ¿Cuántos de verdad lo deseamos? ¿Cuántos no queremos que nuestra familia sea parte de esta cultura decadente? Que sirvan, amen al Dios verdadero. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos hijos hoy no tienen instrucción espiritual? Sin mucha instrucción secular. ¿Lo haces tú, hermano? Por eso le digo esto, solo los que de verdad lo quieren. Aprovéchalos mientras están pequeños. Esa oportunidad no regresará. Mientras están pequeños, su mente niña es más impresionable. De grandes se llenarán de tantas cosas, ya ni tiempo tendrán para estar contigo. Aprovéchalos mientras puedes. Sí, hermano. Hijos, vengan, vamos a leer la Biblia. Hijos, vengan, les voy a enseñar. No les enseñe solo historietas. Enséñales doctrina. Enséñales que Dios es trino. Enséñales que somos justos solo por la fe. Enséñales cómo debe vivir el verdadero justo. Enséñales del cielo. Enséñales del infierno. Enséñales del juicio futuro. Para que por obra de Dios, cuando estén frente al pecado, les tiemble el corazón. Que hay un Dios santo que juzga el pecado. Enséñales también de la misericordia. Que hay un Dios que perdona. Enséñales de Cristo. Enséñales de la cruz. Enséñales de ese sacrificio. Enséñales de esa sangre que vertió para perdón de nuestros pecados. Enséñales, 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 enséñales. Que tengan su mente saturada de la Biblia. Cuando el diablo venga, les quiera meter ideología, les quiera meter doctrina, oh, la rechacen. ¿Por qué? Porque papá me enseñó, porque mamá me enseñó, porque aquella maestra de espiritual en la escuela dominical usada por Dios que me amó me enseñó, porque aquel pastor me enseñó, porque en la iglesia decían, porque en la iglesia predicaban. ¡Oh! Despierta, iglesia, despierta, iglesia, despierta, iglesia, despierta, iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero mire cuál es el problema que tenemos hoy. Las mamás solo Facebook son. Mire cuál es el menú de la mañana. Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram. Después se repite. ¿Qué van a aprender así? Si la misma mamá lo que tiene lleno el corazón es de Facebook. Y de Biblia nada. ¿De qué va a hablar su boca? Triste, hermano. Mire, se necesita asumir la responsabilidad de un ejemplo piadoso, sincero. La influencia más importante, generalmente hablando, sobre los hijos son los padres. ¿Por qué Josué dice aquí mi casa y yo? ¿Por qué? No es que haya un error gramatical ahí. Él se pondría como ejemplo de servicio a Dios íntegro, sincero. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso es importante que la palabra esté en tu corazón, por obra del Espíritu Santo, hermano. Porque así tú vives la palabra que crees. No eres perfecto, pero te esfuerzas. Y tu ejemplo es determinante para bien o para mal. ¿Sí, hermano? ¿Cómo debemos servirle a Dios? Los padres que queremos que nuestros hijos lleguen a servir a Dios así. Josué 24:14.
Ahora pues temed a Jehová y servirle ¿cómo? Con integridad y en verdad. Tus hijos deben ver en ti una obediencia, un servicio a Dios sincero, hermano. Sin duda se darán cuenta de tus fallas y tus errores. Probablemente en cierta edad de la vida te juzguen con severidad. Ya andando el tiempo de la vida, cuando ellos mismos aprendan, podrán aprender y juzgarte con mayor benevolencia. Pero verdad, una cosa es fallar y no ser sincero. Una cosa es equivocarme y otra cosa es no ser sincero. ¿Cuántos entienden la diferencia? El sincero puede fallar, pero se corrige porque teme de verdad a Dios. Y sus hijos pueden ser testigos aún de su arrepentimiento, de su corrección. Servicio a Dios sincero en casa es determinante. Sí, hermano. Ahora si le sirviéramos como estas personas, imagínense, diciendo que querían servir a Dios, pero entre ellos los dioses a los cuales habían servido al otro lado del río en Egipto. Imagínense, hermano, un servicio a Dios así no funciona. Debe ser servicio sincero, hermano. ¿Cuánto lo anhelamos? ¿Verdad que si tú quieres que tus hijos sirvan a Dios, tú primero debes servirle? Tu mamá, como decía el general, tu papá, tu ejemplo es determinante. De los beneficios del ejemplo, ¿cuánto se pudiera decir, hermano? Pero no ese es el tema principal. Tu ejemplo respalda tu enseñanza o niega tu enseñanza. Tu ejemplo constituye la formación del carácter de tu hijo con más énfasis en los primeros años, para bien o para mal. Tu ejemplo modela la verdad que quieres predicar y enseñar. Tu ejemplo los está influyendo, aunque tú no les estés hablando con palabras. Es más fácil que hagan lo que ven hacer en ti a que hagan lo que tú les digas que hagan. Porque hay una tendencia en el hombre a imitar y una tendencia a rechazar la autoridad. Cuando te ven a ti actuar como un hombre y una mujer piadosa, aunque tú no te estés dando cuenta, algo se va formando en su mente, algo se va formando en su corazón. ¿Cuánto lo queremos, hermano? Pero cuántas veces, oiga lo que le voy a decir, la influencia más negativa sobre los hijos son los padres. ¿De dónde aprenden muchas veces los hijos de los creyentes cosas de la cultura que son desagradables a Dios? ¿De dónde? ¿Cuántas veces se tendrá que decir, como dice Ezequiel 16:44? ¿A cuánto se le tendrá que aplicar este refrán? ¿Cuál la madre, cuál la hija? Por ejemplo, mire hoy el atuendo sencillo de la mujer cristiana, sin ostentación y pudor. ¿Cuántos todavía creen en el atuendo sencillo? Si usted tiene dinero se puede comprar su buen vestido, pero sin ostentar, sin vanidad, con pudor, con modestia, rechazando todo aquello de la vanidad. Por ejemplo, ¿quién es la que aparece en la Biblia como ejemplo de una mujer que se pintó? Jezabel. ¿Para qué lo hizo Jezabel? Quería seducir a Jehú. Ya viene este Jehú. Tal vez así me lo induzco para Baal, ya no me destruye. Me voy a echar mi pinturita, mis ojitos de antimonio, ya bien guapa. Tal vez cae este tremendo.
¿Por qué tanta discípula de Jezabel, pues? Y esto se tiene como legalista, extremismo. Hermana, ¿por qué no te vistes bien? Te echas tus polvitos. No tienes que andar como que eres muerto viviente, pero con los límites de la palabra. Porque ¿de dónde aprenden las hijas cristianas todo eso hoy? De la mamá. Y ese solo es un pequeño ejemplo. ¿De dónde aprenden tantas cosas malas del mundo que no debieran practicar? Mire lo que le sucedió a Amón y Manasés. Segundo de Crónicas 33, 22. Léalo, hermano. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho ¿quién? Como había hecho Manasés su padre. ¿Se da cuenta aquí? Manasés no hizo lo malo solo ante los ojos de Dios, lo hizo ante los ojos de su hijo. Y su hijo aprendió a ser idólatra de su papá. Y fue más obstinado en la idolatría que Manasés se arrepintió, y él ya no se arrepintió. Lo imitó solo en lo malo, ya no lo imitó en su arrepentimiento. Tus hijos te están viendo, tus hijos te están viendo, tus hijos te están viendo cómo tratas al sexo opuesto, cómo eres en los negocios, cómo eres con el vecino, cómo te comportas hacia lo que el mundo te ofrece. Y aunque tú no te das cuenta, todo aquello se está metiendo en la mente y el corazón de tu hijo. Y puede llegar el día que se diga: hizo como hizo su papá, hizo como hizo su papá. Si fue algo bueno, gloria a Dios. Si fue de fidelidad a Dios, gloria a Dios. Si fue de consagración a Dios, gloria a Dios. Pero si fue lo malo que los condujo al pecado, a las consecuencias malas, a la ruina, que lamentable. No lo aprendió allá afuera, no, lo aprendió en casa de papá, viendo a su papá ser idólatra. Guárdate, hermano, guárdate, hermana. Si tú quieres que sirvan a Dios, sírvele tú en la soledad, cuando nadie te está viendo. Ellos te están viendo en la soledad, cuando nadie está observando. Ellos te están observando, hasta están viendo lo que ves en el teléfono, con quienes te comunica. Tú ni sabes, y ya saben la clave, y te han descubierto si tienes una doble vida. Guárdate, guárdate, guárdate con integridad, no ante tus hijos primeramente, no, ante el Dios que te ve, ante el Dios que te conoce, ante el Dios que vive, ante el Dios que es grande. ¿Cuántos esta mañana lo pueden adorar? ¿Cuántos se sacuden el sueño y lo adoran, y lo adoran, y lo adoran? Levanta la mano, hermano, que el calor de afuera sea menos al calor de adentro, que adentro esté la llama, esté la llama, esté la llama ardiendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Como hizo su papá. ¿Qué cosas estarán haciendo hoy tus hijos como tú haces? ¿Será bueno? ¿Será bueno? Gracias a Dios no todos siguen los malos ejemplos. Bendita la misericordia de Dios. Por eso, si usted tiene un papá que le da ejemplo malo, imite a su papá hasta donde él imite a Jesús. Jesús es el modelo perfecto. Usted no se le mete ese sentimentalismo que era mi viejo. No, primero la palabra. Sí, hermano, respételo, hónrelo, pero no lo imite. Sí, hermano. ¿Cuántos creen que esto es importante? Por eso le digo, ¿quiénes lo harán? Solo los que de verdad quieran. Mire, a los hijos hay que estorbarles el pecado. Primera de Samuel 3:13. Verá que el mal de la sociedad no lo podemos evitar, pero debemos esforzarnos lo más que podamos por no permitirlo en la casa. Mire qué dice:
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo estorbó. Estorbar habla de refrenar, de reprender. Claro, hermano, los papás cristianos deben entender que sus hijos no han nacido de nuevo. Aun si han nacido de nuevo, deben entender que se deben santificar. Aún deben tratarlos con paciencia porque ellos saben cómo Dios los ha tratado a ellos. ¿A cuántos Dios nos ha llevado con paciencia? Verá que nosotros no somos, la obra es de Dios, pero esto es de años, hermano. Usted no puede esperar que un adolescente y un joven tenga la misma actitud suya. Pero sabe que llega el momento que los padres deben estorbar el pecado de los hijos. Y aquí encontramos el modelo. Mire qué pecado de estos hombres. Menospreciaban las ofrendas, eran profanos, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. No se sabe qué hacían estas mujeres ahí, hermano, pero dormían con ellas. Prácticamente fornicaban con las hermanas, pues, las que llegaban a trabajar en la iglesia. Blasfemaban a Dios. ¿Sabe que lo que le tocó a este hombre no fue fácil? Porque él debió haber apedreado a sus hijos. Porque él era juez y era sacerdote. Porque esos hijos debían morir porque eran blasfemos. Pero verá que el papá llega el momento que debe estorbar el pecado de los hijos, hermano. Muchas cosas no se pueden evitar en la sociedad, pero ¿cuántos saben que se deben esforzar a evitarlos en la casa? La opinión de los padres del siglo XXI es: si mi hijo es feliz, yo lo apoyo. Si mi hijo se siente bien, yo lo apoyo. Tú no lo puedes apoyar en nada que sea pecado, porque lo estás apoyando en el camino de la ruina, en el camino que lleva al infierno. Sí, hermano. Mire cómo hoy es normal que los padres permitan que sus hijos cohabiten en sus casas sin casarse. Eso es normal hoy, hermano. Y los papás no se ponen a pensar qué va a pasar si lo hace un día alguien con mi hija. Y cuando el campeón se aburra de ese juguete y quiera juguete nuevo. Ya me aburrí de la misma, papá, ya tiene mucha celulitis. Yo la quería así planita del estómago, ya se puso panzoncita. Fíjate que ya me conseguí esta, está más blanquita, más delgadita. Tráela, mijo. Saca esa, trae otra, no tengas pena. ¿Y en qué se va a convertir la casa? Y los papás no se ponen a pensar que le están dando un mensaje a los otros. Entonces dicen los que van creciendo: se puede. Se vale tener 3. Se vale llevarla a la casa y cuando me aburra cambiar. Qué triste, hermano. ¿Cuántos papás hoy? Y esto, hermano, lo decimos con mucho temor, porque una cosa es estar aquí cuando los niños son pequeños, es diferente. ¿Cuántos papás habrán aceptado ya la homosexualidad de sus hijos? Verá que una cosa es ver las casas de los otros, como ese patojo amujerado, a mí me lo dieran, pero ya el tuyo. Verá que para los hijos de los otros el Sinaí, pero los nuestros pura gracia. Imagínense qué hace un papá si de repente aparece el patojón ahí. Fíjate, papá, que yo soy feliz con un novio. Fíjate, mamá, que yo encontré mejor conexión con una mujer. Los hombres me engañaron tanto, porque es una excusa del lesbianismo. Los hombres me engañaron tanto que me aburrí. Con mi compañera de la U, vieras qué conexión hallé. Ella sí me comprende, ella me ama.
Ella no me anda engañando ahí en los chats con otros. Quiero una novia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a permitir que lleve al novio a la casa? ¿Va a recibir al novio en familia para que convivan como una familia normal? Cuando le diga el sábado con la noche, fíjate papá que aquel ya no se pudo ir, solo se va a quedar hoy y va a amanecer mañana aquí. Dale, mijo, temprano. Aquí les traje su juguito de naranja con huevos. Han de estar muy cansados después de una noche así. ¿Qué vas a hacer, hermano? Que Dios guarde tus hijos. Que Dios guarde los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso mira, cuando mires allá no apruebes lo malo, pero no hables con orgullo. No hables con desprecio. Porque te puede tocar a ti. Te puede tocar a ti. ¿Y qué vas a hacer cuando te toque a ti? Pues eso, si tus hijos se miran tan bien en todo, hasta en la mesa no ponen los codos, se sientan tan bien. Dale gloria a ¿quién? A Dios. No te jactes, no menosprecies, la gloria es para Dios. Sí, hermano. Porque ¿quién no quiere la bendición de Dios en la casa? Mire de Abraham, ¿qué se dijo? Génesis 18:17. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Pero mire versículo 18. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Para qué? Para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuántos queremos las promesas de Dios? ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? Pero ¿quién quiere usar su autoridad para mandar a sus hijos que le sean fieles a Dios? ¿Quién, hermano? Y sabe que para esto también conlleva mucho el ejemplo. Porque si el papá no vive una vida piadosa, ¿cómo va a estorbar él? Si todavía está sensible en su conciencia, no se va a atrever. Y aunque lo haga, no va a funcionar igual, amado hermano. Imagínense que Manasés, a la voz cómo te volviste de idólatra. ¿No te da pena vos? No puede, hermano. No puede. ¿Y quién va a estorbar el pecado de tus hijos si no eres tú? ¿Será que se los van a estorbar en la universidad? ¿Será que se los van a estorbar los amigos? ¿Será que vas a encontrar en la sociedad, va a ir con un juez hoy? Fíjese, señor juez, que mi hijo lo encontré drogándose en la casa. Viejo atrasado. Cómprele mejor para que se drogue en la sala. Deje de obstruirle, que así sea feliz su hijo, déjelo. Vaya allá a Peri Roosevelt y cómprele usted su pipa mejor, para que se eche su piedra con más comodidad y deje de molestar a su hijo por eso. Eso es lo que se va a encontrar en la sociedad actual. Y si tú no les puedes estorbar el pecado, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Y mire, cuando los papás aceptan lo malo como bueno, dejan a su hijo en oscuridad. Lo dejan sin un punto de referencia a dónde volver. Aunque ellos vayan y vivan y hagan lo malo, ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Pero si papá y mamá aceptan lo malo como bueno, los habrás dejado en oscuridad, en un mundo de maldad. Sí, hermano. Para esto se necesita amar más a Dios y amar verdaderamente a tus hijos. El sentimentalismo es diferente que el amor, hermano. El amor procura el bien del objeto de su amor. ¿Verdad que el amor ama el alma? Sí, hermano. ¿Por qué no me dice amén? ¿Verdad que una cosa es cantar el coro de Marino?
Sí, hermano. ¿A dónde lleva el pecado, pues? Al infierno. Sí, hermano. Como te digo, en esto se necesita sabiduría, gracia, misericordia y verdad. Amar a tu hijo y no al pecado. Pero si usted no lo estorba, ¿quién lo hará? Si usted le dice, ala, mijo, qué bien te miras con tu faldita. ¿Te pareces a la tía tal? Miren aquel con su falda, mucha cómo se mira. Bravo. ¿Quién le va a decir, mijo, no? Tal vez con lágrimas en los ojos. La Biblia dice, varón y hembra los crió. Así te vas a ir al infierno, mijo. Sí, hombre. ¿Quién lo hará, hermano? ¿Quién? Se necesita orar. ¿Quién es el que los puede salvar? ¿Quién es el que los puede guardar? ¿Quién es el que te puede dar la sabiduría para actuar con ellos en el día a día? ¿Sabe que la paternidad ideal está entre la misericordia y la verdad? Entre la misericordia y el juicio. Si usted se va solo misericordia, puede dañar. Si usted solo juicio, solo severidad, daña. ¿Quién lo puede mantener en el balance día a día? Ya usted con las presiones, las cargas, los problemas, los vaivenes de la vida, las lágrimas, problemas matrimoniales, y todavía tener la sabiduría para tratar al hijo berrinchudo. Solo Dios, hermano. ¿Quién puede obrar en ellos para que se guarden de todo mal en este mundo? Dios, hermano. ¿Quién guardó a Daniel? ¿No se ha puesto a pensar usted cómo un joven tan pequeño puede tener grandes convicciones en un mundo tan malo? ¿Quién puede obrar en ellos para que tengan interés en lo de Dios? ¿Quién puede darles el nuevo nacimiento? ¿Quién puede obrar en ellos si han desechado los valores familiares para que vuelvan al camino? ¿Quién? Dios. Por eso los padres debieran orar todos los días, amado hermano. Con lágrimas, con ruego. Horas así, hermano. ¿Quiénes lo harán? Solamente los que anhelen esto. Ay, hermano, si yo ni por mí oro. Mira que a veces cuando voy para el trabajo me echa uno de francotirador. Solo medio ahí. No. Si Dios no los guarda, nadie los va a guardar. Si Dios no los salva, nadie los va a salvar. Si Dios no los vuelve al camino, nada los va a hacer volver. Se necesita orar, hermano. Pero si no oramos, ¿quién obrará, hermano? Se necesita también, oiga bien, esto es muy importante, que sean creados en un ambiente de amor. Dios puede obrar de diferentes formas y en diferentes circunstancias. Dios es soberano. Dios puede convertir un cactus en una palomita si Él es grande. Pero hermano, bíblicamente el terreno ideal es el amor. Si está papá y está mamá, que los hijos vean a papá y a mamá amarse. Y que los hijos se sientan y se vean amados. Sí, hermano. ¿Sabe que han habido padres que tal vez ellos tenían buenas intenciones y eran sinceros, pero no entendieron esto? Y sus hijos, en vez de abrazar la fe de los padres, la llegaron a rechazar.
Padres que eran sinceros, pero tal vez no tenían este conocimiento. Crearon a sus hijos con un rigor excesivo. Ah, patojo, vení para acá. Pa, 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 pa. Hasta sangre. ¿Se acuerda el chicote, los chicotes de antaño? De caballo. Vení para acá, patojo, vámonos. Ta, 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 ta. Con el paso del tiempo, llegaron a aborrecerlos a ellos y a aborrecer la fe que querían inculcarles. Por eso usted, hermano, mire, esfuércese usted y esforcémonos nosotros porque nos vean amándonos. Sí, hermano. Guardémonos lo más que podamos las discusiones frente a los hijos. Usted, papá, trate amablemente a su esposa. Usted la está humillando, la trata mal, la desprecia. En los hijos lo que está creciendo es rechazo hacia usted, amargura. Si usted, mamá, no respeta a su esposo, lo humilla. Todo eso viene a dañar. Amor, hermano. Mire, exprésele el amor a sus hijos con palabras. Verá que Jesús le dijo, el Padre le dijo, este es mi hijo amado. Los abrazos tienen su lugar. Los besos. Cómo recibió el pródigo a su hijo. Y cómo venía, no venía de ganar el mundial. Besos. Mire, acciones diversas de amor. No solo mantenimiento, no solo comida, no son mascotas. Apóyelos en momentos difíciles. Cuando fallen, no les apruebe lo malo, pero que vean que usted los ama. Sí, hermano. Cuidado con la manera de hablar, hermano. Usted debe amar y respetar a sus hijos. ¿Sabe que usted, papá, debe respetar a sus hijos? No en el sentido de que usted no los va a reprender ni corregir, pero usted debe tener un debido respeto. Cuando papá ya no respeta al hijo, mamá, eso es terrible, hermano. Terrible, mire. No lo esté criticando siempre. Corrija lo malo, pero señale mayormente lo bueno. Porque los papás siempre, sos no sé qué, sos aquí, sos allá. Y cuando los hijos hacen algo bueno, jamás lo ven. No, hombre, corrija lo malo, pero enfóquese más en lo bueno. Sí, hermano. Mire, no les hable ásperamente siempre, ni les grite siempre. Usted mismo los provoca ira y después dice, ¿por qué? Y eso es como una espada que pierde filo. Usted les puede gritar todo el día, después cuando usted les alza la voz ya ni sienten nada. Sí, hermano. Aun cuando regañe, esfuércese en señalar la falta, no atacar a la persona. Una cosa es que usted le diga a su hijo, eso no me gusta, está malo. A que usted le diga, sos un burro, sos un animal, te pareces a tu mamá. No, hermano. Mire cuántas veces, como decía la primera noche, esa boquita de las hermanas, ¡ja! Qué bonito verlas en la iglesia, pero en la casa. Le dicen a los hijos cosas que ni al enemigo le dirían. Eso está sembrando semillas negativas, hermano.
estorbe el pecado, pero ame a su hijo. Si en un lugar se debe cumplir que hay que aborrecer el pecado, pero amar al pecador, esto es en casa, hermano. ¿Sabe que aún es más fácil que se reconvengan si usted los ama? Sin favorecer ni aceptar el pecado, usted les puede demostrar que los aman. De muchas formas. Aún si se han ido como el pródigo, los recuerdos de un hogar donde se les amó pueden contribuir a que vuelva. Mire, ¿qué recordaba el pródigo allá? Que hasta los siervos de más baja categoría eran tratados con bondad. ¿Cómo sería ese padre, hermano? Como decía un escritor, graba recuerdos en tu hijo de tal manera que si un día dejan la casa del padre, los estimule a volver. Ese amor aún los lleva a apartarse de lo malo, porque te aman. Yo le agradezco a Dios, hermano, ¿sabe por qué? Porque a mí así me criaron. ¿Cuántas veces, hermano, yo estuve frente a la botella? Los amigos, entra, vieras, allá adentro, vieras qué mujeres hay, vieras cómo están, entra, échate una, no te va a ver tu papá. No, ¿cómo iba a defraudar ese hombre que me amó tanto, hermano? Mira, tu hijo debe ser acariciado, debe ser besado, pero tratado con respeto. Los padres, hermano, mire qué importante que traten con amor y respeto a sus hijas. ¿Sabe qué dicen los que estudian? Que la mujer define los hombres de acuerdo al papá. Nunca la humilles, no te burles de ella, no le pongas apodos. No le estimules el ego, pero dile que es bonita, que tú la amas. Abrázala. Si usted la humilla, la trata mal, la golpea y tanto, un día va a encontrar uno que la trata igual, le va a decir, me ama, me trata igual que mi papá. Me pone apodos, me dice la gorda, me dice la chaparra, se burla de mi pelo, que estoy bien fea, que qué feo me queda el pelo. Igual me trata y como me ama. De vez en cuando me cachetea la cara y me deja el ojo morado. Así me amaba mi papá igual. Corríjala si debe corregir. Sabe que en la corrección debe. Sí, hermano. La corrección es amor. Pero por amor, amado hermano. No como una venganza, un desahogo de la ira, no. Y ahí la domina, te va a agarrar con el libro y a que te deshaga. No. Papá, respeta a tu hija. Que tus caricias sean de papá. Sabe que su hija necesita sus caricias y sus besos, pero de papá. Es triste cuando papá quiere tomar a la hija como mujer, cuando la besa como mujer, cuando la acaricia donde no la debe acariciar. Qué triste cuando aquellos brazos, aquel hombre que debió apoyar, invade la intimidad, llega a la habitación. Sin abuso sexual, trauma cualquiera, cuanto más cuando viene del padre. Cuando aquel hombre que debió amar y proteger, abusa. Qué triste, hermano. Imagínense después, vamos a la iglesia, mija. Vamos a servir a Cristo. Ay, ¿por qué dice esas cosas, hermano Ani?
Si eso no pasa en el Evangelio, tristemente. ¿Sabe que hasta es inmoral? Yo así lo veo, que a cierta edad los papás siguen mañando a las hijas, que a cierta edad las sigan llevando al baño. Si no hay quien lo haga, pues ¿qué se va a hacer? ¿Sabe qué me enseñó nuestro papá? Que aún bebitas a la mujer hay que protegerla. Hay que, como es bebé, que la miren todos. La pongo a orinar allá afuera porque es niña. No, tápala, protégela. Si tú no necesitas bañar a tu hija, que la bañe tu esposa. Llevarla al baño, si mejor la lleve mamá. Respeta la privacidad de tu hija. Respeta su intimidad. Sí, hermano. Porque queremos que sirvan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de verdad lo queremos, hermano? ¿Habrá motivos para servir a Dios? Si no servimos a Dios, ¿a quién servimos, pues? ¿Cuántos servicios hay en este mundo espiritualmente hablando? 2. Y si no servimos a Dios, ¿a quién servimos? Al pecado, al diablo. ¿Y será un buen señor el diablo? ¿Y la paga del pecado es qué? Levante la mano aquí. ¿Quiénes quieren que sus hijos se vayan al infierno? Levante la mano. ¿Crees en el infierno? ¿Crees en el alma? Mira ese bebito que lo arrulla y lo escuchas y lo llevas. ¿Quieres que ese bebito llegue a ser un tizón del infierno en la edad de la vida? ¿Esto anhelo que tus hijos sean para maldición o que sirvan a Dios? ¿Sabe que no siempre Israel hizo esto? Va a terminar. Jueces 2:8, ya con esto termino. Una generación después de Josué, ya se ve que los padres no tenían este propósito. Se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que había hecho, servía a los Baales. Provocaron a ir a Dios y le dejaron. Mucho de lo que hacemos hoy repercute en el futuro, repercute en el mañana. Tus niños son el semillero de la sociedad y de la iglesia del futuro. Mucho de esto depende, como dijo alguien, la bendición o la maldición del futuro. ¿Cuántos queremos servir a Dios? ¿No creen que es importante examinarnos esta mañana? Si hay cosas que no estamos haciendo bien, corregirlas. Sí, hermano. Enmendar. ¿Cuántos dicen amén? Tú no sabes cuánta vida te va a dar Dios. No sabes cuánta vida le va a dar Dios a tus hijos. Verá que si tus hijos ya saben desechar lo bueno y lo malo, tú no puedes esperar que al patojón de 17 dejar de venir a los niños a mí porque de los tales es el reino de los cielos. No. Si tu adolescente no sigue a Cristo, ¿a dónde se va a ir? Ay, usted lo sigue viendo así. A Dios no lo ve así. Que Dios nos ayude a examinando. ¿Cuántos esta mañana decimos, pero yo y mi casa? ¿Lo quieres? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Póngase en pie esta mañana. Pues que Dios nos ayude a asumir esta responsabilidad. ¿Cuántos de verdad no queremos servir a Él? ¿No quieres servir a Él? Adorémoslo esta mañana, pues. Si hay cosas que hay que corregir, ¿no crees que es bueno esforzarse? Aún si no llevas a tus hijos a la iglesia, los quieres llevar
van al culto, hermano? Es importante. Adorémoslo esta mañana, pues. ¿Podemos cantar, hermano? ¿Cuántos se unen conmigo para adorarlo? Te adoramos, Cristo, te adoramos. Te adoramos, Cristo, te adoramos. Te adoramos, Cristo, te adoramos. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Te adoramos. Cristo, te adoramos. En mi hermano, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor.
Oremos a Dios, aprovechemos un momento más este ambiente. Yo sé que hay calor, pero esto está precioso, hermano. Oremos a Dios. Gracias. Cantemos en ese canto, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. ¿Cuánto le decimos bienvenido, Señor? Oh, lo que necesitamos, Señor.
os he hablado a vosotros para que sepáis hoy que vuestro Dios os ama, que vuestro Dios os quiere vuestro bien para vosotros. Porque habéis de olvidar en cada momento que yo me he dirigido a vuestras familias. Yo me he dirigido con amor y misericordia para que atendáis a mi voz, para que sepáis hoy que yo me dirijo hacia vosotros, para que os levantéis y veáis a vuestro alrededor todo lo que acontece. Pero yo, vuestro Dios, el cual me he dirigido hacia vosotros, oh familias de este lugar, que os habéis reunido para que hoy levantéis vuestras manos y veáis a aquel que os ha hablado y adoréis a aquel que os ha exhortado, para que vuestras familias vean el bien que yo quiero para vosotros. Hoy, dice el Señor, me he dirigido a vosotros y yo siempre he querido el bien para vuestras familias, para vuestros hijos, y por eso os hablo a tiempo, para que os levantéis con un clamor por vuestros hijos y vuestras familias, porque el tiempo que vivís hoy es peligroso. El tiempo que hoy vivís, pueblo mío, es peligroso, y solo en mi presencia y clamando a vuestro Dios, yo liberaré, dice el Señor, yo levantaré, dice el Señor, yo oraré por esa regeneración, para que me conozcan a mí, dice el Señor. Pero es necesario que cada uno de vosotros pongáis en vuestros corazones esta palabra y la habléis a vuestros hijos, porque hoy, dice el Señor, los apercibo para que toméis esta palabra, para que veáis mi bien, porque cuánto quiero yo para vosotros y para vuestras familias. Y yo tengo promesa, bendición para vosotros. Pero atendéis vosotros padres, vosotras familias, atended hoy que yo me dirijo claramente a vosotros. Si vosotros atendiereis a mi voz y pusiereis por obra esta palabra de este momento en vuestro corazón y en vuestra mente, para hacer lo que yo os he hablado, vosotros veréis mi bendición y veréis como yo levanto, dice el Señor, y obro en aquello que está ahí, que veis como que no pasa nada. Pero levantaos y abrid vuestros ojos espirituales para que veáis esta riqueza que yo os quiero mostrar a vosotros, para que habléis a vuestros hijos, a la generación que viene, porque yo, dice el Señor, todavía quiero hacer cosas grandes en medio de vosotros. Así que hoy es vuestro momento. No os vayáis, dice el Señor, no os vayáis de este lugar si no habéis puesto en vuestro corazón en firmeza que así haréis como yo os he hablado. Porque muchos que no atiendan a mi voz tendrán que llorar, pero yo no quiero eso para vosotros. Si atendéis a mi voz, dice el Señor, veréis como yo he de obrar y he de dar salida, dice el Señor, porque yo soy vuestro Dios. Vosotros que queréis que vuestras familias vean mi bien, levantaos vosotros y empezar a actuar conforme mi palabra, y ahí veréis, dice el Señor, mi bendición.
Levantaos hoy. Alabamos a Dios por este momento tan especial. Dios, gracias por esta vida, Señor. Dios de misericordia, Dios de restauración, que vuelves a tener misericordia de nosotros, porque te deleitas en tu misericordia. Toma los hijos de mi hermano, toma su familia, que él y su casa te sirvan, Señor. Que vean este bien que hemos oído hoy, Jesús. Gloria a Dios. Toma, mi hermano, Padre, obra en estos hijos. No hay nada imposible para ti. Tú puedes obrar en sus corazones para que te reconozcan como Dios y se humillen a servirte, Señor. Donde quiera que anden, donde quiera que estés, te pido que los guardes, que los protejas, Señor, y los vuelvas a casa, los vuelvas a pedir. Que un día los veamos caminar con Cristo, Señor, en respuesta a los anhelos y las oraciones de este Padre. Dale fe, esperanza, que no hay nada imposible para Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, toma a esta jovencita, Señor, a ella y su familia, tú la conoces, tú sabes todo. Hoy el deseo de su corazón, al justo le será dado lo que desea. Concede correrlos a todos, sigue en tu camino sirviéndote, y a ella misma ir en pos de ti, Señor, guárdala de todo mal, en el nombre de Jesús. Hoy el deseo de su corazón quiere ser buena hija, buena hermana. Capacítala, Señor. En comunión contigo, dependiendo de ti, podrá obedecer tu palabra. Ir adelante, guárdala, protégela y la encomiendo en el nombre de Jesús. Amén. Yo les bendiga, hermanos. Estamos agradecidos por Dios por este momento tan especial. Gloria a Dios, alabamos a Cristo por su presencia, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor por todo lo que ha hecho estos 2 días, 3 días ya ahorita, ¿verdad? Gracias al Señor por su fidelidad, hermanos. Y gracias a Dios por la palabra que le ha dado al siervo para que nos predique y nos ha hablado el Señor por su palabra, hermanos. No quiero decirles, hermanos, de que ya los hermanos ya van a poner las sillas y mesas aquí a la par de la iglesia. Ahí les van a servir su comida, hermano Aaron, pastores, pues vamos a ver dónde nos colocamos, porque hoy el sol está fuerte, pero también hay lugar para ellos. Entonces, que nadie vaya en casa sin comer y parte el otro servicio de toda manera. Entonces, nos esperamos ahí, hermanos. Solo tengan paciencia y que el Señor añade bendiciones a sus vidas. Yo sé que hay calor, pero ustedes no vienen del cliché, hermano, ustedes vienen de esa capa, entonces no nos hagamos que ya no aguanto. Gloria a Dios. Gracias por venir, hermano. Dios les bendiga, hermano, y damos por concluir este servicio por ahora y los esperamos en la tarde, a las 4:30 de la tarde, nuevamente estaremos aquí ya presentes, hermano. Que Dios los bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios.